El turno de la mañana en la estación Luna comenzó como cualquier otro día. El almirante Jake Morrison recorrió el centro de mando con su café en la mano, observando las docenas de pantallas que monitoreaban el espacio humano. 300 colonias repartidas en 2 sistemas estelares de 100, todas pacíficas y prósperas. Fue el mayor logro de la humanidad. La primera alarma sonó a las 8:47. La teniente Amy Foster levantó la vista de su consola con el rostro confundido. «Señor, recibimos una transmisión de emergencia de la colonia New Haven». Presionó algunos botones y frunció el ceño. «La señal es muy débil y se está interrumpiendo». Morrison dejó su café y se dirigió a su estación. New Haven era una de sus colonias más exitosas, hogar de 12 millones de personas en el sistema Kepler 442. Cultivaban alimentos para otros 15 mundos y nunca habían reportado ningún problema. Póngalo en la pantalla principal. La imagen que apareció le heló la sangre a Morrison. La transmisión mostraba el centro principal de comunicaciones de la colonia. Pero algo iba terriblemente mal. Las paredes estaban agrietadas. Saltaban chispas del equipo dañado. Y a través de las ventanas rotas, se veían incendios ardiendo por toda la ciudad. Un joven con un uniforme roto apareció en la pantalla, con el rostro cubierto de sangre y tierra. «Soy el oficial de comunicaciones Ryan Parker de la colonia New Haven», dijo el hombre con voz temblorosa. «Estamos siendo atacados por naves alienígenas desconocidas. Aparecieron sin previo aviso hace 3 horas. Intentamos comunicarnos con ellos, pero ignoraron todos nuestros mensajes. Están destruyendo todo desde la órbita». La transmisión parpadeó y se cortó durante varios segundos. Cuando regresó, Parker miraba por encima del hombro hacia algo fuera del edificio. «Tienen naves enormes, más grandes que cualquier cosa que hayamos visto jamás. Están usando algún tipo de armas de energía para quemar la superficie. Las ciudades han desaparecido. Las granjas han desaparecido. Todo está ardiendo». Morrison agarró al oficial de comunicaciones que estaba junto a Foster. «Conéctame con el Comando de Defensa de la Tierra». Inmediatamente, volvió a la pantalla mientras Parker continuaba con su desesperado informe. Las naves de evacuación intentaron despegar, pero los alienígenas las destruyeron todas. Nadie saldrá del planeta. Calculamos que esta instalación será atacada en menos de 1 hora. La voz de Parker se volvió más baja, más resignada. «Si alguien recibe este mensaje, por favor, díganle a la Tierra lo que sucedió aquí. Díganles que los alienígenas se autodenominaban la hegemonía Celtron. Dijeron que las especies inferiores debían ser eliminadas». La pantalla se quedó en blanco por un momento, luego mostró a Parker siendo arrojado al suelo por una explosión. Cuando se puso de pie con dificultad, su brazo izquierdo colgaba inerte a su costado. «Están apuntando al centro de comunicaciones. Esta será nuestra última transmisión». Miró directamente a la cámara con determinación en los ojos. «Díganle a la Tierra que la colonia de New Haven luchó hasta el final. Díganles que morimos como humanos». La transmisión se quedó sin estática. Morrison se quedó paralizado durante varios segundos, mirando la pantalla vacía. 12 millones de personas desaparecidas. Había visitado New Haven hacía apenas 6 meses para el Festival de la Cosecha. Había cenado con familias, jugado con niños, contemplado la puesta de sol sobre interminables campos de trigo. Ahora todo era ceniza. «Comuníqueme, presidente». «Hayes en la línea de emergencia ahora mismo», ordenó Morrison. Su voz era firme, pero todos en el centro de mando podían oír la furia subyacente. «Y contacten a todos los comandantes de flota en el espacio humano. Los protocolos de emergencia ya están en vigor». La capitana Lisa Brooks, jefa de inteligencia de Morrison, apareció a su lado. Llevaba 15 años monitoreando las comunicaciones alienígenas y nunca había visto algo así. «Señor, no detectamos más transmisiones del sistema Kepler 442. Todas las redes coloniales se han silenciado. ¿Qué sabemos de estos celtianos?», preguntó Morrison. Brooks abrió archivos en su tableta. «Muy poco, señor. Hemos tenido contacto breve con ellos 2 veces en los últimos 50 años. Controlan territorio a unos 200 años luz de nuestra frontera. Los 2 contactos previos fueron breves y poco amistosos, pero nada sugería que fueran capaces de tal nivel de agresión». Morrison observó a los técnicos intentando restablecer contacto con New Haven. Trabajaban frenéticamente, ajustando frecuencias y aumentando la intensidad de la señal, pero todos sabían que era inútil. «¿Alguna exigencia?»,
¿Alguna explicación del ataque? Ninguna. Señor, según el informe de Parker, ignoraron todos los intentos de comunicación. Esto parece ser un genocidio no provocado. La pantalla principal se activó de nuevo, mostrando al presidente Richard Hayes llamando desde la Tierra. El presidente parecía cansado y mayor de sus 65 años, pero sus ojos reflejaban la misma ira fría que Morrison sentía. Almirante, he sido informado de la situación. ¿Cuántos supervivientes hay? Ninguno reportado. Señor presidente, toda la colonia parece haber sido destruida. Hayes guardò silenzio un largo momento. 12 millones de ciudadanos, familias, niños, agricultores que nunca hicieron daño a nadie. Se enderezó en su silla. Convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Global. Nos reunimos en 4 horas. ¿Cuáles son sus órdenes preliminares, señor? Alerta militar total en todo el espacio humano. Quiero que todas las naves estén listas para el despliegue y que todas las colonias estén en estado de máxima defensa. El almirante Hayes hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Comiencen los preparativos para las operaciones ofensivas. Este ataque no puede quedar sin respuesta. Morrison asintió. Entendido, señor presidente. Tras finalizar la transmisión, Morrison se quedó mirando la Tierra a través de la ventana principal del centro de mando. El planeta azul y verde parecía pacífico desde la distancia, pero sabía que eso estaba a punto de cambiar. La humanidad había pasado 2 siglos construyendo su civilización entre las estrellas, centrándose en la exploración y el crecimiento pacífico. Habían construido flotas defensivas, pero nunca se habían visto obligados a usarlas para nada más que la limpieza de asteroides y la caza de piratas. Ahora todo era diferente. El teniente Foster se acercó con un informe preliminar. Señor, hemos analizado las señales de las naves alienígenas de las últimas lecturas de los sensores de New Haven. La flota celtana constaba de aproximadamente 50 naves, todas mucho más grandes que nuestros acorazados estándar. Sus armas de energía parecen estar basadas en plasma, diseñadas para bombardeos de superficie en lugar de combates entre naves. Vinieron preparados para la matanza, no para la guerra, dijo Morrison en voz baja. Sí, señor. Esto fue un genocidio planeado. Morrison se dirigió a su oficina privada y selló la puerta. Se sentó en su escritorio y abrió un canal seguro con el Comando de Defensa de la Tierra. La almirante Kate Sullivan apareció en la pantalla con el rostro sombrío. Ya había sido informada. Kate, necesito cifras veraces. Si entramos en guerra con estos alienígenas, ¿qué podemos desplegar? Sullivan consultó sus archivos. Una movilización completa nos daría aproximadamente 700.000 naves de todas las clases. Eso incluye todo, desde naves de exploración hasta destructores de planetas. Nunca hemos desplegado más de 10.000 naves en una sola operación. Y sus capacidades son desconocidas, pero basándonos en lo ocurrido en New Haven, prefieren una potencia de fuego abrumadora contra objetivos indefensos. No sabemos cómo se comportarán ante una resistencia militar organizada. Morrison se reclinó en su silla. 700.000 naves, la flota más grande de la historia de la humanidad, todas construidas para la defensa de sus mundos. Kate, quiero que comiences de inmediato los preparativos para el despliegue completo de la flota. Esta no será una respuesta limitada. Entendido, señor. Almirante, hay algo más que debería saber. Hemos estado monitoreando las comunicaciones a través del espacio humano desde que se supo la noticia. Cada colonia, cada nave, cada instalación militar se hace la misma pregunta: ¿cuándo contraatacamos? Morrison miró por la ventana hacia la Tierra una vez más. En algún lugar, allá abajo, las familias se enteraban de que sus seres queridos en New Haven habían muerto. Los niños preguntaban por qué los extraterrestres habían matado a sus amigos. Los padres se preguntaban si sus propios mundos estaban a salvo. Los Igeman y celtanos habían cometido un terrible error. Atacaron lo que creían una especie débil e indefensa. En cambio, acababan de despertar algo que llevaba 200 años dormido entre las estrellas. Dígaselo pronto, Kate. Dígaselo muy pronto. El Consejo de Defensa Global se reunió en las cámaras de seguridad bajo Ginebra exactamente 4 horas después de la última transmisión desde New Haven. El presidente Hayes presidía la mesa oval, rodeado de los líderes de todas las principales naciones y colonias humanas. La sala permanecía en silencio, salvo por el suave zumbido de los recicladores de aire. La almirante Kate Sullivan se encontraba ante la enorme pantalla holográfica que mostraba el espacio humano en 3 dimensiones. Puntos rojos marcaban cada mundo humano conocido,
mientras que un único punto naranja pulsante mostraba dónde había estado New Haven. Damas y caballeros, nos enfrentamos a la aniquilación total de una de nuestras colonias. 12 millones de civiles fueron asesinados sin previo aviso ni provocación. El ministro de Defensa Carlos Mendes, de las colonias de Marte, habló primero. ¿Qué sabemos sobre sus capacidades militares? Sullivan tocó su panel de control y la pantalla cambió para mostrar las lecturas de los sensores de largo alcance del ataque. Los celtranos usaron aproximadamente 50 naves, todas significativamente más grandes que nuestros cruceros pesados. Sus armas parecen diseñadas para bombardeos orbitales en lugar de combate de flotas. No mostraron interés en capturar territorio ni recursos. Esto fue puro exterminio. La representante de la colonia, Janet Walsh, del sistema Centauri, levantó la mano. Almirante, ¿cuáles son nuestras opciones defensivas? ¿Podemos proteger a las demás colonias de ataques similares? Las medidas defensivas requerirían desplegar nuestra flota en 300 mundos. Seríamos demasiado débiles en todas partes para detener un ataque decidido en cualquier lugar. Sullivan cambió la pantalla de nuevo para mostrar los patrones de despliegue de la flota. Sin embargo, tenemos otra opción. El presidente Hayes se inclinó hacia adelante. Explíqueles la acción ofensiva. Les llevaremos la guerra antes de que puedan atacar otra colonia. La sala estalló en una discusión. Algunos representantes querían negociar. Otros exigían una acción militar inmediata. Hayes levantó la mano para pedir silencio. Almirante Sullivan, por favor, denos su opinión sincera. De nuestra fuerza militar. Sullivan respiró hondo. La Fuerza de Defensa Terran opera actualmente 700.000 naves de todas las clases. Esto incluye 12.000 Dreadnoughts, 50.000 cruceros pesados, 100.000 destructores y más de 500.000 naves de apoyo. Nunca hemos desplegado más que una fracción de esta fuerza en una sola operación. El representante Walsh pareció sorprendido. 700.000 naves. ¿Por qué necesitamos una flota tan grande? Porque aprendimos de la historia de la Tierra, respondió Hayes. Cada vez que los humanos se expandían a un nuevo territorio, alguien intentaba arrebatárselo. Construimos nuestras defensas asumiendo que algún día alguien pondría a prueba nuestra determinación. El almirante Morrison apareció en la pantalla de comunicación desde la estación Luna. Señor presidente, tengo información adicional sobre la hegemonía celtroniana. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han estado rastreando sus actividades durante décadas. Prosiga, almirante. Los celtanos controlan 47 sistemas estelares y cuentan con una flota permanente de aproximadamente 20.000 naves. Más importante aún, tenemos pruebas de que han destruido al menos otras 19 especies en los últimos 500 años. Son exterminadores sistemáticos. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. El representante de la colonia, Bob Turner, del sistema Taeti, habló en voz baja. Van a venir por todos nosotros eventualmente. Esa es nuestra evaluación, confirmó Morrison. New Haven no era un objetivo aleatorio. Era una prueba para ver cómo responderían los humanos al genocidio. Hayes se levantó y caminó hacia la pantalla holográfica. Almirante Sullivan, ¿cuánto tiempo tardaríamos en movilizar nuestra flota completa? Con los protocolos de emergencia, podríamos tener la primera oleada lista para partir en 72 horas. El despliegue completo tomaría 3 semanas. ¿Y nuestras posibilidades de éxito? Sullivan intercambió miradas con Morrison en la pantalla. Desconocido, señor. Somos superiores en número y nuestra tecnología es aproximadamente equivalente a la suya. La principal ventaja que poseemos es que nunca se han enfrentado a una resistencia militar organizada. Todas las especies que destruyeron eran pacíficas y no estaban preparadas. El ministro de Defensa Mendes planteó la pregunta que todos estaban pensando. ¿Y qué hay de las bajas? ¿Cuántos de los nuestros podrían morir en esta guerra? Estimaciones conservadoras sugieren que podríamos perder entre 50.000 y 100.000 naves, respondió Sullivan. Eso se traduce en aproximadamente entre 2 y 4 millones de militares. La sala quedó en silencio mientras los representantes consideraban el costo. Finalmente, el representante de la colonia, Walsh, habló. Almirante, ¿qué pasa si no luchamos? ¿Qué pasa si intentamos negociar o escondernos? Morrison respondió desde la estación Luna. Según su historia, destruirán sistemáticamente todos los mundos humanos. Ayer murieron 12 millones de personas. 300.000 millones más morirán si no hacemos nada. El presidente Hayes regresó a su silla.
Solicito una votación. Todos a favor de autorizar la movilización militar completa contra la hegemonía celtana. Todas las manos en la sala se levantaron. La moción fue aprobada por unanimidad. Hayes se volvió hacia Sullivan. Almirante, tiene autorización para desplegar toda la fuerza de defensa terrana. Su misión es la derrota completa de la hegemonía celtana y la protección del espacio humano. Entendido, señor presidente. 3 horas después, el almirante Sullivan se encontraba en el centro de mando principal de la flota en la estación Luna. La enorme cámara bullía de actividad, mientras miles de oficiales coordinaban el mayor despliegue militar de la historia de la humanidad. Las pantallas de comunicación mostraban a los comandantes de flota de todo el espacio humano, todos recibiendo las mismas órdenes. El capitán Alex Turner, jefe de operaciones de Sullivan, se acercó con los horarios de despliegue. Almirante, la primera oleada estará compuesta por naves de exploración y escuadrones de ataque rápido. Partirán en 60 horas y establecerán posiciones avanzadas en espacio neutral. Y los principales grupos de batalla partirán en oleadas durante las próximas 2 semanas. Cada grupo contiene 50.000 naves con apoyo logístico completo. Las estamos organizando alrededor de los 12 escuadrones de Dreadnoughts pesados. Sullivan asintió y se dirigió a la pantalla táctica central. ¿Qué hay de nuestras armas especiales? La expresión de Turner se tornó sombría. Todos los rompeplanetas clase Omega están siendo cargados con ojivas antiaérea. Las naves furtivas de la flota fantasma están recibiendo sistemas de camuflaje mejorados y torpedos de largo alcance. Si los Celtron quieren jugar al genocidio, podemos hacerlo mejor. La DRA. María Santos, xenobióloga jefa de la flota, se unió a ellos en la pantalla. Almirante, he completado el análisis de la fisiología y la tecnología de los Celtron basándome en nuestros encuentros previos. ¿Qué encontró? Sus naves están fuertemente blindadas, pero son poco maniobrables. Dependen de una potencia de fuego abrumadora contra objetivos estacionarios. Las tácticas de su flota parecen diseñadas para operaciones de bombardeo más que para el combate espacial. Santos sacó diagramas técnicos. Lo más importante es que nunca han desarrollado sistemas efectivos de defensa puntual porque nunca se han enfrentado a ataques con misiles. Sullivan sonrió por primera vez desde que comenzó la crisis. Así que son vulnerables a nuestras salvas de torpedos estándar. Extremadamente vulnerables. Nuestro juego de guerra sugiere que un solo humano destruiría. Podría enfrentarse y derrotar a un crucero pesado celtano en las condiciones adecuadas. El capitán Turner sacó los calendarios de despliegue de la flota. Almirante, también estamos implementando el Protocolo 7 por primera vez. El Protocolo 7 era el plan militar más secreto de la humanidad. Todas las naves de la flota llevarían comunicadores cuánticos, lo que permitiría una coordinación instantánea a grandes distancias. Cada capitán tendría información en tiempo real sobre las posiciones y movimientos enemigos. El celtano se enfrentaría no solo a 700.000 naves, sino a 700.000 naves operando como una sola arma coordinada. El almirante Morrison apareció en la pantalla principal de comunicaciones. Kate, he recibido confirmación de la Tierra. El presidente ha autorizado una acción militar ilimitada. Sin restricciones, sin reglas de combate, excepto la derrota completa del enemigo. ¿Alguna noticia de las colonias? Todos los mundos humanos se están ofreciendo como voluntarios. Naves y tripulación adicionales. Las milicias coloniales quieren unirse a la flota principal. Podríamos desplegar otras 100.000 naves si fuera necesario. Sullivan observó el centro de mando y a los miles de oficiales que se preparaban para la guerra. Muchos de ellos tenían familias en las colonias, hijos que crecerían en una galaxia donde la humanidad había demostrado que no toleraría el genocidio. Almirante Morrison, por favor, transmita un mensaje al presidente Hayes. Por supuesto. Dígale que la Fuerza de Defensa Terrestre partirá hacia el espacio celtano dentro de una semana. No regresaremos hasta que todos los mundos humanos estén a salvo. Morrison asintió. ¿Y si los celtrones se negaban a rendirse? La expresión de Sullivan se endureció al pensar en las ciudades en llamas de New Haven y los 12 millones de personas que habían muerto sin más razón que su condición de humanos. Entonces les mostraremos la misma compasión que mostraron a nuestros colonos. Los preparativos continuaron durante la noche mientras la humanidad despertaba a su gigante dormido. A lo largo de 300 mundos, las familias despedían a sus seres queridos que vestían el uniforme de la Fuerza de Defensa Terrestre. En enormes astilleros orbitales, las tripulaciones cargaban armas y suministros en naves que jamás imaginaron enfrentarse a un combate real.
La hegemonía celtrana había tomado su decisión al decidir poner a prueba la determinación de la humanidad. Ahora aprenderían qué sucedía cuando una especie pacífica era llevada demasiado lejos. El almirante de flota Ben Carter se encontraba en el puente de la TDF Eretrebuschen mientras ésta salía del hiperespacio en el límite del sistema Korvac. Tras él, 15.000 naves de guerra humanas se materializaban del vacío como fantasmas que se solidificaban. El sistema Korvac era el primer puesto militar celtano importante que encontrarían, hogar de una base de flota y 3.000 naves enemigas. Almirante, estamos detectando un movimiento masivo de la flota enemiga, informó la comandante Lucy Stone desde la estación de sensores. Parece que se mueven para interceptarnos. Carter estudió la pantalla táctica que mostraba las naves celtranas que se acercaban. Se movían en formaciones cerradas, sus enormes naves avanzando como un muro de metal y armas. ¿Cuántas naves traen? Aproximadamente 2.500, señor. Dejan algunas naves para proteger su base. Carter sonrió con tristeza. Los celtrones estaban confiados, probablemente pensando que se enfrentaban a otra especie débil como las que habían destruido antes. No tenían ni idea de lo que la tecnología militar humana podía hacer cuando se desataba con furia. Comandante Stone, transmita un mensaje en todas las frecuencias. Dígales que estamos aquí para exigir justicia por el genocidio en la colonia New Haven. Tienen una oportunidad de rendir su flota y someterse a la autoridad humana. La transmisión fue enviada y esperaron. Pasaron 10 minutos sin respuesta, salvo el continuo avance de la flota celtana. Carter esperaba este resultado, pero el presidente Hayes insistió en que ofrecieran términos de rendición antes de atacar. Sin respuesta, informó el almirante Stone. Muy bien. Señale a todas las naves para que implementen el patrón de ataque. Naves furtivas Delta para avanzar posiciones. Cruceros pesados para preparar salvas de torpedos. Destructores para la formación de pantalla. La flota humana se desplegó por el espacio en una compleja formación tridimensional que los celtrones jamás habían visto. A diferencia de sus propias formaciones compactas, los humanos se movían como seres vivos. Cada nave sabía exactamente dónde estarían las demás. El capitán Ryan Kelly comandaba la nave furtiva TDF Shadow mientras se movía invisible hacia la flota Celtron. Su nave y otras 50 similares eran completamente indetectables para los sensores enemigos, armadas con torpedos antiaéreos de largo alcance capaces de destruir naves mucho más grandes que ellas. Capitán, estamos en posición, informó su oficial de armas. Buque insignia enemigo en el objetivo. Kelly observó la enorme nave de mando celtana en su pantalla. Era 3 veces más grande que la suya, fuertemente blindada y repleta de armas. En cualquier combate justo, aplastaría su nave fácilmente. Pero este no iba a ser un combate justo. Disparad todos los torpedos. Apuntad a sus sistemas de mando y control. 6 torpedos de antimateria se lanzaron silenciosamente desde la sombra, seguidos de salvas similares de las otras naves furtivas. Los Celtan no recibieron ninguna advertencia, ninguna indicación de que la muerte se acercaba a ellos a toda velocidad. A la velocidad de la luz. El primer torpedo impactó la nave insignia celtana entre las naves, atravesando sus escudos como si fueran de papel. La ojiva antiaérea detonó con la fuerza de una pequeña estrella, vaporizando instantáneamente la mitad de la nave. El segundo torpedo terminó el trabajo, dejando solo plasma en expansión donde había estado su nave de mando. A lo largo de la formación celtana, 50 naves más murieron en los primeros 30 segundos de la batalla cuando las naves furtivas atacaron sin previo aviso. La flota enemiga, repentinamente sin líder y confundida, comenzó a romper la formación. Todas las naves, comiencen el ataque general, ordenó Carter. Muéstrenles lo que sucede cuando asesinan niños humanos. La flota humana principal abrió fuego con todas sus fuerzas. Miles de misiles se lanzaron simultáneamente, creando un muro de destrucción que se precipitó hacia las naves celtanas. El enemigo intentó devolver el fuego, pero sus armas estaban diseñadas para bombardear planetas, no para alcanzar objetivos militares en rápido movimiento. El comandante Dan Walsh lideró un escuadrón de destructores en un ataque a alta velocidad contra los cruceros pesados celtanos. Sus naves se movían como bailarines, sorteando el fuego enemigo mientras lanzaban torpedos a quemarropa. Las naves celtanas eran demasiado lentas para rastrearlos, demasiado torpes para responder a las veloces tácticas humanas. Apunten a sus sistemas de armas, ordenó Walsh mientras su nave avanzaba velozmente contra el casco de un enorme crucero enemigo. Inutilícenlos primero, mátenlos después. Sus torpedos dieron en el blanco, destruyendo los cañones principales de la nave enemiga,
dejándola indefensa. Ataques similares ocurrían en todo el campo de batalla mientras tripulaciones humanas, entrenadas para este momento durante toda su vida, mostraban a la galaxia cómo era el combate espacial real. El almirante Carter observó la exhibición táctica mientras la batalla se desarrollaba exactamente como sus simulaciones habían predicho. Los celtanos eran poderosos pero predecibles, y dependían de la fuerza bruta en lugar de la táctica. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera contraatacar con eficacia. Almirante, el enemigo intenta retirarse, informó la comandante Stone. ¿Deberíamos perseguirlos? Negativo. Que escapen algunos. Quiero que informen de lo sucedido. La batalla duró 4 horas y terminó con la destrucción total de la flota celtana. Más de 2000 naves enemigas quedaron inmovilizadas en el espacio, con sus cascos destrozados y sus tripulaciones muertas. La flota humana solo había perdido 6 naves, todas por disparos forzados durante el combate inicial. La capitana Ellen Price comandaba la interrogadora de la Fuerza de Defensa de la Tierra, FDT, una nave especialmente diseñada para la recuperación de prisioneros y la recopilación de inteligencia. Sus tripulaciones trabajaron con rapidez para rescatar a los supervivientes de Celtron de entre los restos, no por piedad, sino porque necesitaban información. Capitán, hemos recuperado a aproximadamente 300 efectivos enemigos, informó su jefe de seguridad. Están en las bahías de detención a la espera de ser interrogados. Price asintió y se dirigió a las cámaras de interrogatorio. El primer oficial celtano, preguntó, se llamaba Trevar, al parecer una especie de comandante de flota que sobrevivió cuando su nave quedó inutilizada en lugar de destruida. El Celtron era grande y reptiliano, con escamas oscuras y ojos amarillos que reflejaban ira y miedo. Estaba encadenado a una silla de metal, sus heridas habían sido curadas, pero su orgullo estaba claramente destrozado. Soy el capitán Price de la Fuerza de Defensa Terrana. Responderás a mis preguntas sobre el ataque a la colonia New Haven. Trevar la miró con odio. No te diré nada, criatura inferior. La hegemonía vengará esta derrota. Price se sentó frente a él y abrió archivos en su tableta. Tu flota está destruida. Tu base será la siguiente. La única pregunta es si tu especie sobrevive a lo que se avecina. No puedes amenazar la hegemonía. Hemos destruido 19 especies. Solo eres otra raza débil que aprenderá a temernos. De hecho, te equivocas en eso. Price le mostró imágenes de la batalla, centrándose en los momentos en que naves celtanas enteras simplemente desaparecieron bajo el fuego humano. No somos como los otros que has matado. Nosotros contraatacamos. El interrogatorio continuó durante horas mientras Price extraía información crucial sobre las posiciones militares celtanas, la fuerza de la flota y la estructura de mando. Lo que descubrió fue alentador y aterrador a la vez. Los Hegemony celtanos controlaban 47 sistemas estelares mediante la fuerza militar pura. Nunca habían negociado con nadie, nunca habían mostrado piedad con ninguna especie que encontraran. Toda su cultura se basaba en el concepto de que la fuerza dictaba la ley y que las especies más débiles merecían la extinción. Pero tampoco se habían enfrentado a una resistencia organizada. Todas las especies que habían destruido habían sido pacíficas, no estaban preparadas para la guerra, incapaces de contraatacar eficazmente. Carecían de experiencia en conflictos militares reales entre iguales. Háblame de New Haven, exigió Price. ¿Por qué atacaron esa colonia específicamente? La expresión de Trekvar se volvió cruel. Era una prueba. Queríamos ver cómo reaccionarían los humanos ante la muerte de sus crías. Esperábamos que te escondieras, que imploraras clemencia, como todos los demás. Y ahora sabemos que eres más peligroso. Peligroso de lo que pensábamos. Pero importa poco. La hegemonía tiene 20.000 naves. Su pequeña flota no puede amenazar nuestro planeta. Price sonrió fríamente. Esta no es toda nuestra flota. Es solo la vanguardia. El color desapareció del rostro escamoso de Trekvar al comprender las implicaciones. ¿Cuántas naves tienen? Suficientes para convertir todo su imperio en polvo cósmico. Tras el interrogatorio, Price informó de sus hallazgos al almirante Carter. La información se transmitió de inmediato a la estación Luna y luego a todas las naves de la flota humana. Los Celtron habían dejado claras sus intenciones. Querían exterminar a la humanidad, una colonia a la vez. Carter permanecía de pie en su puente, observando los restos de la flota Celtron que flotaban en el espacio a su alrededor. En algún lugar entre esos escombros estaban los cuerpos de los alienígenas que habían participado en el asesinato de 12 millones de humanos. Se estaba haciendo justicia, pero era solo el principio.
Comunicaciones envía un mensaje al almirante Sullivan a la estación Luna. Dígale que la fase 1 ha terminado. El enemigo ha sido atacado y derrotado. Las capacidades militares celtanas son significativamente menores de lo previsto. ¿Y la fase 2, señor? Carter miró los mapas estelares que mostraban la ruta al mundo natal de los celtanos. La fase 2 comienza de inmediato. Vamos a su sistema natal para terminar lo que empezaron. La flota humana se reagrupó y se preparó para adentrarse en territorio enemigo. Tras ellos, los restos de la flota Celtron servirían de advertencia a cualquiera que pensara que los humanos eran un blanco fácil. La galaxia estaba a punto de descubrir que algunas especies eran demasiado peligrosas para amenazarlas. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente de mando del TDF, bajo la ira de la Tierra, mientras 700.000 naves de guerra humanas rodeaban Celtos, el mundo natal de los Celtrones. La enorme flota se extendía por el espacio como una galaxia de metal, con todas las naves armadas y listas para la batalla final. Morrison había soñado con este momento desde que vio la última transmisión desde la colonia New Haven. Almirante, estamos recibiendo múltiples comunicaciones desde la superficie del planeta, informó la comandante Sarah Phillips desde la estación de comunicaciones. El alto mando celtano exige conocer nuestras intenciones. Morrison estudió el mundo azul y verde en la pantalla principal. Parecía tranquilo desde la órbita, con nubes blancas que se arremolinaban sobre vastos continentes y profundos océanos. En algún lugar, allí abajo, vivían los seres que ordenaron la muerte de 12 millones de humanos inocentes. Abran un canal a todas las frecuencias Celtron, ordenó Morrison. Quiero que todos los alienígenas de ese planeta escuchen este mensaje. El sistema de comunicación se activó y Morrison habló con la voz de toda una especie que exige justicia. Les habla el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa Terran. Han cometido genocidio contra la colonia humana de New Haven. 12 millones de civiles murieron a causa de sus acciones. Ahora tienen una oportunidad de rendirse incondicionalmente y ser juzgados por crímenes de guerra. La respuesta llegó rápidamente desde la superficie del planeta. Una voz áspera, hablando un idioma humano entrecortado, respondió con evidente ira. Somos la hegemonía celtroniana. No nos rendimos ante especies inferiores. Abandonen nuestro espacio inmediatamente o se enfrentarán a la destrucción. Morrison esperaba esta respuesta. Los celtronianas nunca habían mostrado piedad a nadie y no la entenderían si se la ofrecieran. Muy bien. Han elegido la extinción en lugar de la justicia. La capitana Linda Brooks comandaba el grupo de bombardeo orbital, compuesto por 5.000 cruceros pesados armados con cañones de plasma diseñados para destruir planetas. Su objetivo era el enorme complejo gubernamental de la capital celtroniana, un edificio que se había erigido durante más de 1000 años como símbolo del poder de su imperio. Todas las naves de bombardeo, apunten al complejo gubernamental. Disparen a mi orden, ordenó Brooks mientras sus oficiales de armas apuntaban a la enorme estructura que se alzaba. Los celtronianas habían construido su capital para sobrevivir a cualquier ataque concebible. Sus muros tenían 50 metros de grosor, fabricados con los materiales más resistentes de su imperio. Búnkeres subterráneos se extendían cientos de metros en la roca. Fue diseñado para proteger a sus líderes del bombardeo orbital. Todas las naves comenzaron a disparar. 5.000 cañones de plasma dispararon simultáneamente, enviando rayos de energía pura a través de la atmósfera hacia el complejo gubernamental. La potencia de fuego combinada del grupo de bombardeo humano equivalía a una llamarada solar concentrada en un solo punto. El edificio celtano duró 17 segundos. Cuando los rayos de plasma finalmente cesaron, no quedó nada más que un cráter de roca fundida que se extendía profundamente en la corteza del planeta. El símbolo del poder celtano había sido borrado de la existencia. Pero la verdadera batalla estaba teniendo lugar en el espacio sobre el planeta. Los celtranos habían reunido todas las naves de guerra disponibles para defender su mundo natal, creando una flota de casi 15.000 naves. Era la mayor concentración de naves enemigas que los humanos habían encontrado. El almirante Carter lideró el grupo de asalto principal desde su nave insignia, coordinando el ataque de 300.000 naves humanas contra la desesperada defensa celtana. Lucharon con la furia de un animal acorralado, lanzando todo lo que tenían contra la flota humana. Almirante. Naves enemigas están lanzando misiles nucleares, informó su oficial táctico. Salva masiva en camino. Carter observó la exhibición mientras miles de ojivas nucleares se dirigían a toda velocidad hacia sus naves. Los celtrones usaban armas que podían destruir ciudades,
Pero el combate espacial requería precisión en lugar de potencia bruta. Todas las naves activan los sistemas de defensa puntual. Destruyan esos misiles antes de que nos alcancen. Las armas defensivas de la flota humana abrieron fuego, creando un muro de rayos láser y pequeños misiles que interceptaron el ataque nuclear. La mayoría de las ojivas enemigas fueron destruidas sin causar daño en el espacio, mientras que las pocas que lograron atravesarlo fueron absorbidas por escudos de naves diseñados para tales impactos. Devuelvan el fuego con torpedos de antimateria. Apunten primero a sus naves pesadas. La respuesta humana fue rápida y devastadora. Ojivas de antimateria, cada una capaz de destruir una nave enemiga entera, atravesaron el espacio hacia la flota celtana. Los alienígenas intentaron interceptarlos con sus propias defensas, pero los misiles humanos eran más rápidos y maniobrables que cualquier otro que hubieran enfrentado antes. El coronel Danny Michey comandaba el escuadrón Elite Fantasma, 24 naves furtivas armadas con las armas más avanzadas del arsenal humano. Su misión era penetrar las líneas defensivas enemigas y atacar sus naves de mando. Escuadrón Fantasma, vamos a entrar. Recuerden, estos son los mismos alienígenas que quemaron New Haven. Sin piedad, sin vacilación. Las naves de Michey se volvieron invisibles a los sensores enemigos al activar sus sistemas de sigilo y correr hacia el corazón de la formación celtana. El enemigo no tenía ni idea de que la muerte se acercaba hasta que fue demasiado tarde. El primer ataque de la nave fantasma eliminó 6 naves de mando celtanas en 30 segundos. Sin coordinación, la flota enemiga comenzó a desintegrarse mientras las naves individuales luchaban desesperadamente sin una estrategia ni planificación general. El almirante Morrison observaba el desarrollo de la batalla desde su puesto de mando, viendo cómo la pantalla táctica se actualizaba en tiempo real a medida que las naves humanas destruían sistemáticamente a los defensores celtanos. El enemigo era valiente y decidido, pero luchaba con tácticas anticuadas contra una fuerza militar entrenada para este escenario. Almirante, recibimos una transmisión desde la superficie del planeta, informó el comandante Phillips. Parece ser del liderazgo Celtron superviviente. Transmítala. La imagen que apareció en pantalla mostraba a un oficial Celtron con túnicas dañadas, de pie en lo que parecía un búnker de emergencia. Tras él, otros alienígenas trabajaban frenéticamente en los paneles de control mientras las alarmas sonaban de fondo. Comandante humano, soy Borak, portavoz del Consejo de la Hegemonía. Deseamos negociar los términos. La expresión de Morrison permaneció fría. El tiempo de discusión terminó cuando asesinaron a nuestros colonos. Querían poner a prueba la determinación humana. Ahora tienen su respuesta. Por favor, podemos llegar a un acuerdo. La hegemonía está dispuesta a ofrecer una compensación por sus pérdidas. 12 millones de vidas no pueden ser compensadas. Solo pueden ser vengadas. La transmisión se cortó cuando otro bombardeo humano impactó cerca del búnker. Morrison no tenía intención de negociar con alienígenas genocidas que solo buscaban clemencia ahora que se enfrentaban a la derrota. La batalla espacial se prolongó durante 6 horas más mientras la flota celtrana era destruida sistemáticamente. Las naves humanas se movían en formaciones coordinadas, cada grupo apoyando a los demás mientras las naves enemigas morían una a una. Los alienígenas lucharon con valentía, pero el coraje sin habilidad no fue suficiente contra la maquinaria militar de la humanidad. El capitán Roger Stone lideró un escuadrón de destructores en el asalto final contra el último grupo de naves enemigas. Las naves celtanas resultaron dañadas y superadas en número, pero continuaron luchando incluso cuando la derrota era segura. Estos alienígenas no saben rendirse, observó Stone mientras sus naves se acercaban para la matanza. Lucharán hasta que la última nave sea destruida. Entonces les daremos cabida, respondió su oficial de armas, lanzando otra salva de torpedos contra el crucero enemigo restante. La última nave de guerra Celtron murió. Al atardecer sobre su mundo natal, 15.000 naves enemigas habían quedado reducidas a escombros a la deriva, mientras que la flota humana permanecía prácticamente intacta. La fuerza militar más poderosa de la galaxia no había podido resistir la ira de la humanidad. El almirante Morrison abrió canales de comunicación con la superficie del planeta mientras los restos de la flota destruida caían a través de la atmósfera como estrellas ardientes. Líderes Celtron, su flota está destruida. Sus defensas han desaparecido. Tienen una última oportunidad para rendirse. Incondicionalmente. La respuesta llegó tras una larga espera. Borak apareció de nuevo en pantalla, con un aspecto aún más desaliñado que antes. Nosotros, el Consejo de la Hegemonía, nos rendimos ante la autoridad humana.
Pedimos clemencia para nuestra población civil. Morrison consideró la solicitud mientras observaba los restos en llamas que caían hacia el planeta. 12 millones de humanos habían pedido misericordia y solo recibió la muerte. Pero la humanidad no era la hegemonía celtana. Acepta su rendición. Sin embargo, los términos no son negociables. La hegemonía celtana será disuelta. Su ejército será desmantelado. Su gobierno será reemplazado por administradores humanos. Cualquier acto de resistencia o agresión resultará en la completa destrucción de su especie. Entendemos y aceptamos estos términos. Morrison miró alrededor de su puente a los oficiales que habían luchado para vengar la colonia de New Haven. Habían tenido un éxito que superó sus mayores esperanzas, destruyendo un imperio que había amenazado el espacio humano y asesinado niños humanos. Fortak, hay una condición más. Su especie proporcionará reparaciones completas para la reconstrucción de la colonia de New Haven como monumento a los que murieron. También entregará todos los registros de las otras especies que ha destruido para que su memoria pueda preservarse. Se hará como usted ordene. La transmisión terminó y Morrison se quedó solo con sus pensamientos. La hegemonía celtana, que había aterrorizado la galaxia durante siglos, había terminado. Su imperio sería desmantelado y sus territorios redistribuidos entre las especies que habían oprimido. Pero el verdadero mensaje se había enviado a todas las demás especies agresivas de la galaxia. La humanidad ya no era un conjunto de colonias pacíficas que podían ser atacadas sin consecuencias. Ahora eran la potencia militar dominante en el espacio conocido y usarían ese poder para proteger la posada. 6 meses después de la caída de la hegemonía celtana, el almirante Hake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación conmemorativa de New Haven. La estación espacial orbitaba donde la colonia había prosperado, sirviendo ahora como monumento a los muertos y como advertencia para cualquiera que pudiera amenazar el espacio humano. Bajo él, el planeta New Haven volvía a ser verde. Los equipos humanos de terraformación habían trabajado sin descanso para restaurar el mundo que los Celtron habían reducido a cenizas. Surgieron ciudades de las ruinas, pero estas eran diferentes de la colonia original. Estos edificios estaban hechos de cristal y metal que durarían para siempre, cada uno grabado con los nombres de las familias que habían muerto aquí. Almirante, el informe de inteligencia matutino está listo, anunció la capitana Lisa Brooks mientras se acercaba con una tableta de datos en las manos. Morrison se apartó de la ventana y la siguió hasta el centro de mando de la estación. Las paredes mostraban mapas estelares que mostraban el estado actual del antiguo territorio celtano. Lo que una vez fue un imperio de 47 sistemas era ahora una colección de mundos libres, cada uno en reconstrucción bajo protección humana. ¿Qué hay de nuevo en las zonas de liberación?, preguntó Morrison mientras revisaba los informes diarios. Todos los antiguos mundos esclavistas de Celtron han establecido gobiernos democráticos. La República Andoriana, la Federación Beagan y la Mancomunidad de Alter han solicitado tratados de defensa permanentes con la Tierra. Brooks sacó los archivos diplomáticos que mostraban las solicitudes. Ofrecen acuerdos comerciales y tecnología compartida a cambio de protección. Morrison asintió mientras leía las propuestas. Estas eran especies que habían vivido bajo el dominio de Celtron durante siglos, obligadas a proporcionar recursos y mano de obra a sus conquistadores. Ahora eran libres, pero recordaban lo que les había sucedido a las razas que no podían defenderse. ¿Alguna noticia del Consejo Galáctico? La embajadora Carol Wright informa que 23 especies han firmado el Pacto de Protección Terran. El acuerdo es simple: respeto por la vida consciente y prohibición del genocidio a cambio de protección militar humana. Morrison sonrió al pensar en los cambios que se habían extendido por el espacio conocido. Antes de la guerra, la humanidad era solo una especie más entre docenas. Ahora eran la potencia dominante, y todos los gobiernos de la galaxia deseaban su amistad. El Pacto de Protección Terran había sido idea del presidente Hayes. En lugar de conquistar territorio como lo habían hecho los Celtron, la humanidad ofrecería protección a cualquier especie pacífica. El precio era la adhesión a los principios básicos: nada de genocidio, nada de esclavitud, nada de agresión no provocada. Era un código simple que la mayoría de las especies civilizadas ya seguían. ¿Ha habido alguna violación del pacto?, preguntó Morrison. Brooks revisó sus archivos y encontró lo que buscaba. El Imperio Corben intentó invadir el sistema Bellatrix hace 3 semanas. El capitán Frank Roberts y la Cuarta Flota intervinieron. Resultados: la flota Corben se retiró tras un breve enfrentamiento. No hubo bajas humanas. Los Corans han solicitado una reunión diplomática para discutir su adhesión al Pacto de Protección.
Morrison rió entre dientes al imaginar la reacción de los Corben al enfrentarse a naves de guerra humanas. La noticia de las capacidades militares de la humanidad se había extendido por toda la galaxia, y solía volverse más dramática con cada relato. Algunas especies ahora creían que los humanos podían destruir sistemas estelares enteros con una sola nave. ¿Y los propios celtianos? La expresión de Brooks se volvió más seria. Permanecen confinados en el sistema Celtro bajo constante monitoreo de hormigas. El almirante Sullivan no reporta señales de desarrollo militar ni actividad agresiva. La mayor parte de su población parece enfocada en reconstruir su sociedad sin los elementos militaristas. Morrison se dirigió a la pantalla principal que mostraba el sistema Zeltro. Un único punto rojo marcaba la ubicación donde los antiguos líderes del imperio vivían bajo supervisión humana. Se les había permitido conservar su mundo natal, pero solo después de desmantelar todas las armas y aceptar la supervisión permanente. La decisión de perdonar a la población celtrana había sido controvertida entre los humanos. Muchos deseaban una venganza total por la masacre de New Haven, pero el presidente Hayes había insistido en que la humanidad debía ser mejor que sus enemigos, mostrando compasión a los civiles y asegurándose de que los líderes nunca más pudieran amenazar a nadie. ¿Cuántas estaciones de monitoreo tenemos en su sistema? 12 estaciones permanentes con cobertura total de sensores y flotas de respuesta rápida. Si los celtanos intentan construir siquiera una lancha patrullera, lo sabremos de inmediato. Morrison estaba satisfecho con estos acuerdos. El Celtron serviría como un recordatorio viviente de lo que les ocurrió a las especies que eligieron el genocidio en lugar de la paz. Podrían reconstruir su civilización, pero solo mientras no volvieran a amenazar a otra raza inteligente. Sonó una alerta de comunicación y el presidente Hayes apareció en la pantalla principal. El presidente parecía cansado pero satisfecho mientras presentaba su informe semanal sobre asuntos galácticos. Almirante Morrison, tengo buenas noticias del frente diplomático. La Alianza Centurión ha acordado establecer una embajada en la Tierra. También están compartiendo su tecnología médica a cambio de sistemas defensivos. Excelentes noticias, señor presidente. Hay más. La Confederación TACT quiere discutir un programa conjunto de exploración espacial. Creen que las naves humanas y Taeti trabajando juntas podrían explorar regiones del espacio que ninguna de las dos especies podría alcanzar sola. Morrison quedó impresionado por la rapidez con la que se había extendido la influencia humana. Antes de la guerra, la mayoría de las especies alienígenas apenas conocían la existencia de la humanidad. Ahora estaban ansiosos por formar alianzas con las especies que habían demostrado que podían protegerlos de los agresores. ¿Algún problema con el programa de expansión? Hayes sonrió. Todo lo contrario. Tenemos solicitudes de 43 sistemas que piden el establecimiento de colonias humanas en su territorio. Quieren que familias humanas se establezcan en sus mundos como garantía de protección. Este fue quizás el cambio más notable de todos. Especies que antes temían la expansión humana, ahora la invitaban activamente. Habían aprendido que las colonias humanas significaban seguridad frente a los depredadores que habían destruido tantas civilizaciones a lo largo de la historia galáctica. El capitán Roberts apareció en una pantalla de comunicación secundaria desde su nave de patrulla en los territorios del borde exterior. Su nave era una de los cientos que ahora patrullaban el antiguo espacio celtano, asegurando el mantenimiento de la paz y la ausencia de nuevas amenazas. Almirante Morrison, quería informarle sobre el servicio conmemorativo de la especie Vortak. Los supervivientes completaron su monumento a las víctimas del genocidio celtano. Me pidieron que agradeciera a la humanidad por darles la oportunidad de honrar a sus muertos. Morrison sintió una profunda satisfacción al oír estas palabras. Los Vorak habían sido una de las 19 especies completamente destruidas por los Celtron a lo largo de los siglos. Solo unos pocos miles de supervivientes habían permanecido vivos como esclavos en varios mundos hegemónicos. Ahora eran libres de reconstruir su cultura y recordar a los que habían perdido. ¿Algún otro avance en su sector, capitán? Las colonias mineras del sistema Riel han solicitado permiso para nombrar su nueva ciudad en honor a la colonia New Haven. Quieren asegurarse de que el sacrificio de esos 12 millones de personas nunca sea olvidado. Morrison aprobó la solicitud sin dudarlo. New Haven se había convertido en un símbolo en todo el espacio humano y más allá, representando tanto el precio de la paz como el precio de amenazar a personas inocentes. La embajadora Wright apareció en otro canal de comunicación desde las cámaras del Consejo Galáctico en el mundo neutral de Concordia. Su expresión era de satisfacción al presentar su último informe. Almirante, el Consejo ha votado unánimemente para reconocer el Pacto de Protección Terran como ley galáctica oficial.
Cualquier especie que cometa genocidio se enfrentará no solo a represalias humanas, sino también a sanciones de toda la comunidad galáctica. Esta era la victoria final que Morrison esperaba. La humanidad no solo había derrotado militarmente a los celtanos, sino que había cambiado las reglas fundamentales de la civilización galáctica. El genocidio ya no era una herramienta aceptable de expansión o conquista. ¿Cómo están respondiendo las demás grandes potencias al liderazgo humano? Mejor de lo esperado, la Federación Andromedana se ha ofrecido a compartir su avanzada tecnología de fabricación. La hegemonía de Cristal quiere establecer estaciones de investigación conjuntas. Incluso especies que inicialmente eran hostiles han comenzado a solicitar el diálogo. Morrison regresó al observatorio. En la ventana, contemplé el mundo restaurado de New Haven. 12 millones de personas habían muerto allí, pero su sacrificio había creado algo sin precedentes en la historia galáctica. Una civilización basada en la protección, no en la conquista. Los jardines conmemorativos brillaban bajo la luz del sol. Cada monumento de cristal representaba a una familia perdida. Sus nombres serían recordados para siempre, tallados en materiales que sobrevivirían hasta el fin de los tiempos. Niños de todo el espacio humano acudían aquí para aprender sobre el precio de la paz y la importancia de plantar cara a quienes destruirían a los inocentes. 700.000 naves de guerra humanas partieron en busca de venganza tras la masacre de New Haven. Regresaron victoriosos, trayendo consigo los cimientos de un nuevo orden galáctico. La humanidad se había convertido en la protectora de la civilización misma, asegurando que ninguna especie volviera a enfrentarse a la extinción a manos de conquistadores genocidas. Las estrellas mismas recordarían lo que sucedía cuando alguien destruía una colonia humana. Recordarían la terrible y rápida justicia que siguió y la paz que se construyó sobre las cenizas de un imperio que creía que el genocidio era fuerza. La galaxia estaba más segura ahora y seguiría estando a salvo mientras la humanidad vigilara entre las estrellas.